El firme propósito de difundir el conocimiento neurológico, no solo para neurólogos, sino para todo el personal de apoyo, personal médico, personal paramédico, médicos generales, médicos especialistas en otras ramas. ¿Por qué? Porque creemos que el conocimiento es poder, ¿verdad? Y un médico empoderado es un médico que sabe dar un tratamiento adecuado, está más seguro en sus diagnósticos, en los métodos de apoyo diagnóstico y nos permite pues al final hacer de una mejor manera lo que todos queremos, ¿no? Es mejorar la atención a nuestros pacientes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al precongreso en este salón, en donde nos vamos a enfocar en electroencefalograma y videomonitorización. Para ello tenemos un panel de médicos de lujo, ¿verdad?, que nos van a brindar todo su conocimiento. Para comenzar, vamos a tocar el tema de utilidad de electroencefalograma en la práctica clínica diaria, a ser impartido por la doctora Sara Mabel Flores. Ella es médico neuróloga y neurofisióloga, es la coordinadora del área de neurofisiología del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. A mucha honra, mi maestra en neurofisiología, egresada de la Universidad Nacional de El Salvador. La especialidad de Medicina Interna en el Hospital Nacional Rosales, posgrado en Neurología en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, su especialidad en Neurofisiología Clínica en el American British Cochrane Medical Center, con título otorgado por la Universidad Autónoma de México, graduada de la especialidad con mención honorífica por excelencia académica. Es miembro de la Academia Mexicana de Neurología, de la Academia Mexicana de Neurofisiología Clínica, Sociedad Mexicana de Medicina del Dormir, miembro de la Academia Americana de Medicina del Sueño, miembro de la Asociación de Ciencias Neurológicas del Salvador y ganadora del premio Kowalskaya a la mujer científica y ganadora del premio Nicolás Keufer. Sin más preámbulo, pues tienen a la doctora Mabel Flores para impartirnos su conocimiento. Bueno, tengan todos buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto para los que nos conocemos el día de hoy. Gracias a los que están acá y que ya tenemos el placer de conocernos. En primer lugar, gracias a ustedes por estar acá. Gracias a los organizadores por permitirme este espacio de poder compartir esos conocimientos con ustedes. El día de hoy vamos a revisar sobre la utilidad del electroencefalograma. Útil, definitivamente, una herramienta extremadamente útil en la práctica clínica. Hola, hola, ahora sí. La tecnología nos traicionó. Muy bien, entonces nos preguntamos utilidad del electroencefalograma en la práctica clínica. ¿A quién le preguntan? Definitivamente es útil para la práctica diaria, para todas las especialidades, no es privativo de la práctica neurológica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de pacientes neurológicos no están en el consultorio del neurólogo, están en el consultorio de todas las especialidades médicas. Es por ello que nosotros ahora queremos aprender un poco sobre electroencefalografía. ¿Y qué es electroencefalografía? Pues es el registro de la actividad bioeléctrica del cerebro. ¿Dónde se da? Se da pues en las neuronas piramidales predominantemente. ¿Cómo se dan? Ok, pues nosotros no podemos registrar la actividad intracelular, pero sí podemos registrar la actividad extracelular. Y esta es la que se modifica gracias a la activación de sus sinapsis. Estas sinapsis pueden ser inhibitorias, pueden ser excitatorias y estas van a generar que nosotros tengamos cambios a nivel externo del campo. Eso significa que si es
excitatorio va a generar un influjo de cargas positivas, por tanto el externo va a quedar negativo. Pero esto a su vez a distancia va a generar otro cambio de otra polaridad opuesta. Esto va a generar dipolos a todo nivel de la corteza. Esos dipolos se van a acercar o se van a alejar formando campos eléctricos. Esos campos eléctricos nosotros los podemos registrar con electrodos de superficie, tomando en consideración que esa actividad va a ser atenuada por muchas capas, desde las membranas celulares, el líquido cefalorraquídeo, el hueso, celular subcutáneo, la piel, etc. Otra cosa que tenemos que tomar en consideración es dónde se genera. Si se genera en la superficie de un surco, en medio de un surco, de una cisura, etc. Eso va a generar vectores resultantes. Esos vectores pueden ir paralelos, o sea que va a ser fácil su registro, pueden ir tangenciales y eso va a hacer que se observen de una distancia mayor. Esos nosotros los vamos a ver acercarse, alejarse y se van a distribuir en bandas. Esas bandas nosotros las vamos a clasificar en base a frecuencias. Estas frecuencias van desde las más lentas, en las que nosotros vamos a tener frecuencias de 0.5 a 3.99 Hz. Es la actividad más lenta que nosotros observamos normalmente en sueño. Luego venían las de intermedio, que tienen una frecuencia de 4 a 7.99. Esas las vamos a observar en las primeras etapas de la vida, así como también durante el sueño. Y luego vienen los ritmos de la vigilia. Alfa, una frecuencia que va de 8 a 13.99. Y luego vienen los ritmos rápidos beta, actividad cognitiva pura, más de 14 Hz, pero menos de 30. Eso nosotros lo podemos registrar con electrodos de superficie. Electrodos de copa enchapados en oro. ¿Por qué oro? Oro es el mejor conductor. A eso nosotros le vamos a aplicar un tipo de pasta especial que permite un potencial de electrodo y eso genera que nosotros podamos registrar esa actividad en la profundidad. ¿Cómo vamos a colocar estos electrodos? No es al azar, es a través de un sistema internacional ya muy antiguo que fue normado a través de parámetros estandarizados a través de los cuales nosotros vamos a medir cualquier cráneo, antero-posterior de nación a idiom, látero-lateral, de los puntos preauriculares. De esos nosotros vamos a calcular porcentajes. ¿Por qué? Porque eso va a garantizar que independientemente del momento de la vida en que hagamos un registro, del lugar geográfico donde se lo tomen, el electrodo siempre va a estar posicionado en el mismo punto. Y eso nos permite comparación, certeza de localización. Pero para que esto sea exitoso, nuestro paciente tiene que cumplir recomendaciones. Aquí es como tratar de ver un vidrio esmerilado y un vidrio totalmente transparente. El paciente no va preparado, no vemos nada. El paciente va preparado, se hace una buena aplicación de la técnica, entonces nosotros sí podemos tener una visualización de la actividad. Hoy con el salto digital, pues realmente ha cambiado muchísimo. De cómo nosotros teníamos el primer electroencefalógrafo de la historia, con el que Hans Berger, psiquiatra alemán, 1929, hizo el primer registro. Se considera que tenía una tecnología básica, inferior a lo que nosotros conocimos con la tecnología celular, imagínense. Pero con eso él fue capaz de registrar esas señales. Actualmente nosotros tenemos ya equipos digitales en los cuales nosotros podemos hacer registros prolongados con múltiples canales disponibles y eso nos permite poder tener en tiempo real esa actividad. Ahora, tenemos que familiarizarnos con la topografía de estos ritmos. Vamos a tener los ritmos a nivel occipital, los de la vigilia vamos a tener un alfa, a nivel anterior vamos a tener predominantemente beta. Y nos vamos a familiarizar que esdos ritmos, en la medida que se hacen posteriores, crecen en tamaño, en la medida que se hacen anteriores, bajan en tamaño y aumentan en frecuencia. Y eso lo vemos así, en tiempo real. Entonces, cuando nosotros colocamos los electrodos, ellos ya tienen una nomenclatura. La nomenclatura va dada por el lóbulo donde nosotros colocamos el electrodo. O sea que todos los que son F son frontales, todos los que son T son temporales y así parietales, occipitales, centrales. Todos los numeritos impares son izquierdos y todos los pares son derechos. Entonces ahí nosotros tenemos en la parte superior
lo que es hemisferio cerebral izquierdo, la parte central y la parte inferior es la derecha. Eso es lo normal y eso nosotros lo podemos registrar en cualquier etapa de la vida. Claro, la técnica se va ajustando o modificando a estas etapas. Entonces, este viene a ser una herramienta útil. ¿En qué casos? Pues predominantemente para el apoyo diagnóstico de epilepsia. Si ven, dice apoyo diagnóstico, no dice diagnóstico, porque el diagnóstico sigue siendo clínico. Pacientes críticamente enfermos, pacientes con alteraciones del estado mental, así como también pacientes con cambios cognitivos. Esta prueba, totalmente segura, no invasiva, accesible, repetible y muy económica en comparación a los que son los diagnósticos por estructuras. Vamos a sus indicaciones. Sus indicaciones las podemos dividir entre las que están relacionadas a epilepsia y las que no tienen que ver con epilepsia. Y las que están relacionadas con epilepsia definitivamente es aquel paciente que le estamos sospechando nosotros un diagnóstico de epilepsia, así como también una herramienta de ayuda para clasificarlo, para poder estudiar a aquellos pacientes que ya tienen diagnóstico pero que repentinamente tienen un cambio de patrón. Eso no es normal. Sospecha clínica en aquellos pacientes que nosotros tienen una alteración del estado de despierto y no sabemos si están en un estado eléctrico no convulsivo, así como también aquellos que tenemos la certeza que tienen un estado epiléptico, aquellos pacientes que han aumentado el número de crisis. ¿Cuántas tiene? 10. Pues registremos a ver si esas 10 son de origen epiléptico. Así como también el monitoreo del efecto de los medicamentos. Cuando nosotros vamos a tomar esa decisión de retiro o modificación de medicamentos, en nuestro país no se hace, pero el certificado de licencias. O sea, todo paciente que tiene un problema como este debería de ser estudiado y valorado la autorización de la conducción. Entonces viene a ser el electroencefalograma una prueba universalmente aceptada para nosotros considerar estudiar la función cerebral y hasta el momento irreemplazable por otras. Recomendaciones. Nosotros tenemos que hacerle énfasis que el paciente llegue preparado al gabinete para hacerse el estudio. De lo contrario, nosotros vamos a disminuir la sensibilidad y especificidad de la prueba. Por ende, tenemos que ser muy enfáticos en que se cumplan esas recomendaciones. Y lo otro que tenemos que tener certeza es que un electro normal no nos excluye el diagnóstico clínico de epilepsia. Cuando hacemos un electro, nosotros tenemos 50 y 50. 50% de posibilidad que sea normal, 50% de posibilidad que sea anormal. Pero si nosotros aplicamos la definición práctica de epilepsia, dice que si tiene una crisis y tiene un riesgo del 60% de recurrencia de crisis, ese paciente debe de recibir tratamiento y tiene el diagnóstico de epilepsia. ¿Ok? Si el electro es anormal, con hallazgos consistentes con epilepsia, tenemos el 58% de que nuestro paciente puede tener recurrencia de la primera crisis. O sea que con la primera crisis está indicado hacerle el estudio para nosotros ver si es anormal consistente con epilepsia, porque ese paciente entonces tiene 58% de riesgo más de presentar una segunda crisis. Muy bien, pero ¿qué es lo que nosotros buscamos en el electroencefalograma en el contexto de epilepsia? Pues son estos grafoelementos. Estos grafoelementos nosotros los vamos a observar, irrumpir aquella actividad que veíamos tan bonita y ordenada. Pues esa actividad va a venir a irrumpir esa señal. Y así vamos a tener ondas agudas, puntas, y ya cuando estas se juntan podemos tener polipuntas y onda lenta, punta onda lenta, ondas trifásicas, etc. Y ya las vamos a conocer. Aquí estamos viendo un electro normal. Ustedes ven todo en el horizonte, se ve normal. Ustedes me dirán, pero ¿y esto que sobresale acá? Pues esto es un parpadeo. Nosotros, el ojo es como una batería. Si se acerca o se aleja, nosotros vamos a ver polaridades positivas o negativas a los electrodos que ponemos en la frente. Eso es lo que estamos observando ahí. Si el paciente tiene sus párpados abiertos, vamos a ver una reducción del tamaño de la señal, porque la corteza está sumamente activa. Le pedimos que cierre sus párpados y vemos que se integra otra vez, muy bonito. Eso es reactividad y eso lo tenemos que valorar durante el registro. Ahora, si ustedes ven acá, en el panorama sobresale en la parte superior una señal. Esa señal no es normal. Esa señal son los grafoelementos epilépticos. Esos pueden estar en brotes aislados o pueden estar como los vemos en la parte inferior, que sobresale a la actividad.
Pueden estar unilaterales, pueden estar bilaterales, y eso es lo que a nosotros nos permite clasificar o focalizar la epilepsia. Como ven, este es el mismo paciente. En este caso vemos muy prominentes las descargas en esta mitad inferior y en la siguiente las vemos muy prominentes en la mitad superior. Estos son pronósticos malos para el paciente porque un paciente con múltiples focos o con bitemporales independientes, su chance de control de crisis pues es complejo. Podemos ver que a veces la señal no solo la ven, no está confinada a una región pequeña, sino que vemos que se propaga todo un hemisferio cerebral. Lo podemos ver totalmente bilateralizado. Ustedes ven ahí que eso desordena la señal. Eso no es normal, es lo que conocemos como complejo punta-onda lenta. Complejo punta-onda lenta. Ahora, esto también, ahora el electroencefalograma, se le adiciona el video. ¿Qué nos ayuda con esto? Nosotros podemos verificar si esas descargas que nosotros estamos observando van asociadas a alguna semiología clínica de nuestro paciente y ver si hay un correlato electroclínico de las mismas. En ese caso no había, veamos en este caso, ustedes ven, ahí está la sombra de la señal que no es normal. Observen el video. Es tan rápido, por eso se los pongo acá. Ahí está. Es tan rapidito que puede pasar desapercibido. Muchas veces consultan por este tipo de movimientos y la pregunta es, ¿son de origen epilépticos o no son de origen epilépticos? Muy frecuente matutinos, veamos las manos y están justamente sincronizadas a la señal y eso le sucede múltiples veces. Entonces, ¿en qué momento vamos a realizar el registro? Pues en el momento del día que el paciente manifiesta tener estas sensaciones clínicas. Eso también pueden acompañarse no solo de movimientos, tal vez muy focalizados solo al rostro y que están justamente durante observamos nosotros la actividad irregular en el registro. Y si no se presenta, pues nosotros podemos hacer maniobras como son cambios en la respiración que los van a llevar a cambios en la saturación de oxígeno que va a llevar a que en el laboratorio precipiten las crisis. Estas pueden acompañarse de síntomas o pueden no estar asociados a síntomas como lo observamos acá. Ahora, alteraciones del estado mental. Pacientes en las hospitalizaciones, las cuales no tienen una adecuada respuesta a los estímulos, no sabemos exactamente cuál es la causa, lo llevamos al registro y podemos llevarnos esta sorpresa. Tiene disfunción, su actividad basal es muy lenta y no está dormido y tiene a su vez descargas. Entonces, consideramos que esto corresponde a un estado epiléptico no convulsivo, pues entonces bajo monitoreo se le cumple la medicación y es lo ideal, bajo monitoreo verificar, ya luego de aplicar la medicación, que el paciente, a pesar de que sigue con su disfunción, porque sigue la actividad lenta, pero ya no tiene la actividad epiléptica, que él podía empeorar su pronóstico. Esto puede ser a veces, como en el adulto mayor, algo inusual, pero en las edades pediátricas, en síndromes ya bien conocidos, sabemos que durante el sueño van a presentar estos cambios, incluso son criterios para el diagnóstico sindrómico de estos síndromes. Ahora, esto en cualquier etapa de la vida. Podemos retarnos con algunos movimientos que no estamos seguros si tienen un origen o no epiléptico. Y en este caso, estos movimientos tenían un origen epiléptico. Vemos el trazo y justamente cuando comienzan aparecen las descargas. Mientras están los movimientos, persisten las descargas y cuando desaparecen los movimientos, se integra nuevamente su actividad cortical acorde para la edad. Eso es en relación a epilepsia y dejamos todavía muchas cosas por fuera, pero ahora vamos a revisar los no relacionados con epilepsia. Y acá van a la cabeza las crisis funcionales no epilépticas, las cuales son un reto para todos, no solamente para el neurólogo, incluso para nuestro epileptólogo. Y en este caso, pues nosotros, el gold estándar es el monitoreo de estos eventos bajo video EEG. También en aquellas pérdidas de la conciencia que no sabemos exactamente por qué se dan, alteraciones, encefalopatías, demencia, enfermedad cerebrovascular y todos los que vemos aquí, incluyendo coma y muerte encefálica. Vamos a ver algunos de ellos. Entonces, aquellos pacientes que nosotros tenemos eventos clínicos en los cuales no sabemos si estos, a pesar de ser estereotipados, o sea, siempre son iguales, se asocian o no a descargas.
Ustedes ven las rayitas ahí y esas rayitas no son iguales a las que hemos venido observando en los pacientes con epilepsia bilateralizada. Entonces, en este caso, incluso los movimientos son un poco erráticos y desordenados. Entonces decimos, pues no, puede ser otra cosa, pero de origen epiléptico, no. Ahora, alteraciones de la conciencia. Pacientes igual, hospitalizados con alteraciones de la conciencia que no sabemos realmente cuál es la causa. Pero lo llevamos al registro y vemos esta actividad, no es congruente con su edad, no es congruente con su estado de despierto. Entonces, acá empezamos ya en aquellos patrones que son encefalopáticos. Y estos patrones encefalopáticos, si se asocian de ciertos grafoelementos, podemos darle la luz al clínico si, por ejemplo, se tratan de algunas encefalopatías de origen autoinmune, por ejemplo, o a ciertos patrones periódicos que nosotros nos pueden recordar ciertas infecciones específicas por patrones específicos, como por ejemplo la actividad epiléptica periódica lateralizada que nos hace pensar en encefalitis por herpes virus. O si nosotros la vemos ya periódica, con cierta actividad trifásica, se llama esa forma muy particular y periódica de las ondas, las podemos observar en aquellas encefalopatías de origen metabólico. Y según la frecuencia de las mismas, podemos traer a colación otros diagnósticos diferenciales con pronóstico más ominoso, como pueden ser incluso enfermedades por infecciones muy atípicas, como son los priones. Así también tenemos patrones electrográficos que si los vemos nos recuerdan ya patrones bien caracterizados y tipificados en la literatura. Para nosotros esto es nuevo y por eso les traigo una transparencia que no es personal, porque ya no la vemos, la panencefalitis subaguda por sarampión. Como ya tenemos erradicado el sarampión, entonces nosotros no observamos estos patrones, pero son particularmente muy comunes. Brote supresión, que nosotros lo podemos ver en la cierta evolución de los estados epilépticos, así como también en aquellos pacientes que están bajo efectos farmacológicos. Por eso, el contexto de en qué momento y bajo qué fármacos estamos registrando nosotros los estudios es sumamente valioso. Lesiones ocupativas, es decir, aquel paciente que ya tiene una imagen o nosotros clínicamente por su examen neurológico estamos sospechando. Vamos a observar más que todo esa actividad lenta que generalmente no se asocia a ningún tipo de clínica. Ustedes ven esas grandes señales que están al centro de la pantalla no son normales. Eso nosotros solo lo podemos observar en sueño profundo, que es sueño de ondas lentas. En cambio, en aquellos pacientes a cualquier edad que tenga algo que aumente la presión intracraniana, pues podemos observar estas señales. Así como también aquellas lesiones que ocupen espacios. Si están frontales, vamos a verlas más anteriores a estas ondas. Si están temporales, las vamos a ver hacia la región temporal. Y si están a nivel occipital, las vamos a ver más que todo a nivel occipital. Enfermedad cerebrovascular. Por ejemplo, aquí estamos viendo un trazo de una enfermedad cerebrovascular por un infarto de la arteria cerebral media con un edema maligno. Entonces vemos la disfunción que cubre más que todo el hemisferio cerebral izquierdo. Esto es importante porque podemos saber si se asocia o no a descargas epilépticas que también vienen a ser un pronóstico negativo para nuestro paciente. Trastornos del movimiento. Pacientes que tienen movimientos y no tenemos la certeza si se asocian o no a actividad epiléptica. Lo llevamos al registro y vemos que no se asocian a actividad epiléptica, sino que simplemente vemos oscurecerse el trazo por actividad muscular. Entonces le podemos decir al clínico, no, mire, ese temblor, aunque sea estereotipado y repetitivo, no es de origen epiléptico. Trastornos del dormir. Pacientes que no sabemos si lo que tenemos son parasomnias o son epilepsias. Entonces lo llevamos al laboratorio y como vemos ahí, un sueño de ondas lentas, ahí sí tiene que haber actividad delta, pero súbitamente en un sueño profundo donde no deberían de haber activaciones, vemos activaciones que no se asocian con actividad epiléptica, entonces eso es consistente con parasomnia. Diferente, pacientes que tienen activaciones con movimientos durante el sueño y no sabemos si son de origen epiléptico. Los traemos al laboratorio, vemos cómo se inicia la actividad incluso cortical epiléptica antes que nuestro paciente desarrolle sintomatología clínica. Doctor Pereira, gracias. Paciente del doctor Pereira. Entonces, ahí vemos cómo se asocia a actividad con automatismos orales y luego vemos la bilateralización de la crisis durante el registro nocturno de su videoelectroencefalografía, en este caso en protocolo de polisomnografía.
Entonces ahí no queda duda, ya luego vemos la bilateralización de la crisis, pero sin el registro electrográfico podríamos decir que era de origen bilateral y no el de origen focal. Y eso ya ayuda para discriminar lo que es el tratamiento. En muerte encefálica, un reto para todos. En este caso nosotros tenemos que tomar en consideración ciertos parámetros técnicos que todo laboratorio tenemos que aplicar para aumentar la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Y una de ellas es la impedancia. Impedancia es la resistencia que pone la piel al paso de una señal. Y nosotros estamos registrando señales bioeléctricas de microvoltios de la profundidad de la corteza, las estamos registrando en la superficie, con mucho ruido. Ruido es aquella señal no biológica. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que trabajar con las mejores impedancias en ese estudio y vamos a reducir la sensibilidad, que es el tamaño en la que amplificamos la señal, a 2 microvoltios. Normalmente lo hacemos en 7. Tenemos que tener muchos información y por eso a ustedes como clínicos se les pide que nos envíen la información. Y lo más valioso en este caso es registrar nosotros el efecto de fármacos. Hace cuánto fueron cerradas las bombas de los medicamentos, etcétera, etcétera. La temperatura del paciente, etcétera. Para que todo eso, a la luz de ese contexto, nosotros hagamos una buena interpretación del registro, porque la especificidad y la sensibilidad de esta prueba en este contexto clínico se afecta. La especificidad por los fármacos y la sensibilidad por los artefactos. ¿Por qué? Porque los registros generalmente son unidades de cuidados intensivos, un ambiente totalmente agresivo para lo que son los registros electroclínicos. Porque hay mucho ruido, ventiladoras, bombas de infusión, cuestiones neumáticas en las piernas, camas eléctricas, aspiradores, no, una cantidad de cosas. Entonces todo eso puede llevar a que lo que nosotros andamos buscando, que es un registro isoeléctrico, se nos llena de ruido que cualquier otra persona de ojos inexpertos puede decir que esa es actividad biológica residual del paciente y ya no es, sino que simplemente corresponde a un artefacto, un ruido que se ha filtrado al registro cortical del paciente. Bien, eso es lo que yo brevemente les traía a compartir sobre la utilidad del electroencefalograma. Aquí las personas realmente, muchos de ellos los que registran estos estudios que les he compartido y otros pues son mis colegas que tienen la confianza de referirnos y poner en nuestras manos sus pacientes. Así que a ellos muchas gracias.